En este espacio es tiempo de construir los presupuestos que se habrán de ejercer el próximo año en todo el país. Hemos estado analizando el presupuesto federal. Ya sabemos pues cuánto le va a tocar a San Luis Potosí ese presupuesto federal, ya podemos hacer los cálculos precisos y precisamente basado en ello, el gobierno del estado ya ha ido dibujando cuál va a ser la apuesta económica que van a tener para el próximo año. El gobernador hablaba de un presupuesto por 65,000 millones de pesos para San Luis Potosí, pero obviamente cuando escuchamos la cifra, las preguntas son ¿a qué rubros, cómo se va a distribuir? Sabemos que el recurso es limitado, que hay muchas necesidades, temas como el rubro de la salud, la educación, quién se va a hacer cargo, la federación, el estado, qué es lo que va a suceder, y justamente por eso es que hemos buscado al secretario general de gobierno, el maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Muy buenos días, secretario. No, tenemos ahí problemas en la comunicación con el secretario. Vamos a tratar de retomarla para poder platicar a profundidad de este tema. Bueno. Y sobre todo, ahí te escuchamos, secretario. Muy buenos días. Sí. Erika, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todos los que te ven y nos escuchan. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada porque creo que es hoy el tiempo de platicar acerca de cómo se está construyendo este presupuesto para el estado de San Luis Potosí. Primero, pues el monto. Hablaba el gobernador, 65,000 millones de pesos. ¿Cómo estarían conformados, secretario, y cuáles serían los ejes centrales de la apuesta económica para el 2025? Claro, sí, bueno, efectivamente esa es la expectativa que se tiene, llegar a esa cifra que acabas tú de mencionar. Estoy yo convencido de que San Luis Potosí seguirá creciendo en el año 2025. Hay unos ejes donde de manera primordial se destina el presupuesto, como la salud, educación, la infraestructura y por supuesto lo relacionado con los programas sociales, Erika. Ahora, en el tema de la salud, secretario, ¿cómo va a quedar finalmente dividida esta parte de IMSS Bienestar y de lo que va a tocar al Estado? ¿A partir de cuándo? ¿Ya tienen una fecha de cuándo, a partir de cuándo la Federación absorbería pues lo que le va a corresponder como parte de esto del IMSS Bienestar, entre ellos el Hospital Central? ¿Y cuánto tiempo más el Estado tendría que seguir abonando? Mira, el proceso de federalización ya tiene algunos meses que inició. De hecho, comienza en la parte final del encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, y debe de estar concluido, es decir, 100% federalizado todo el sistema de salud en México, en concreto lo relativo a San Luis Potosí. Nosotros nos adherimos a ese sistema federalizado y para el primer trimestre del año entrante debe de estar completamente a cargo de la federación. Para el primer trimestre, lo cual significa que todavía el Estado tendría que estar presupuestando esta primera parte del 2025 en el rubro de salud. Algunas cosas, porque de forma gradual, Erika, se van migrando algunas obligaciones, algunos conceptos hacia la federación y algunos otros los sigue manteniendo el Estado. Entiendo que por eso en el presupuesto de la Federación para San Luis Potosí, este rubro de salud resulta, digamos, un poco castigado, porque ya están dando por hecho pues que la Federación va a destinar de su propio presupuesto, que ya no sería necesario el del Estado. Así es. Sin embargo, con todo y ello, precisamente por irse liberando, valga la expresión, esa obligación de pago por parte del Estado en algunos conceptos del rubro de salud, se destinan de igual forma para poder seguir manteniendo en el mismo rubro, como por ejemplo lo que se tiene previsto de renovar los espacios, rehabilitar y equipar el Hospital General de Ciudad Valles, sí, donde van a ser invertidos 500 millones de pesos que antes no se tenían justamente por las obligaciones primarias en el tema de salud, es decir, el día a día. Ya con esos ahorros, valga la expresión, bueno, pues se está ya previendo rehabilitar y equipar de forma total el Hospital General de Ciudad Valles. De hecho, esto se hará en unión con la Federación y la semana pasada estuvieron aquí funcionarios federales junto con la Secretaria de Salud haciendo una revisión de ese lugar médico para poder definir cuáles serían los conceptos a rehabilitar y equipar. Ahora, hay otra apuesta en esta materia y te lo pregunto porque al inicio del sexenio el gobernador hablaba de la construcción de hospitales en San Luis Potosí, 5 hospitales grandes en territorio potosino. Luego, cuando platicábamos con él en el balance de los resultados, nos decía, mira, hoy la prioridad es sacar adelante la operación de los que ya están. Pero como lo decías, una vez que la Federación absorba gran parte de la operación del sector salud, ¿habrá posibilidad de pensar o para el 2025 se está proyectando otro tema de infraestructura en materia de salud? Como lo comentó el gobernador, lo principal es
poder tener 100% funcionales y modernos lo que ya existe. Cuando llegamos, pues la verdad es que eran cascarones, unos inoperantes, como lo es el Hospital Central con sede aquí en San Luis Potosí, que ahí estaba, pero no funcionaba, era un elefante blanco. Hoy por hoy está funcional, está equipado, sirve. Y en relación con los regionales, bueno, pues hace un mes más o menos ya se puso en marcha el de Río Verde, que fue totalmente rehabilitado y equipado por esta administración. Lo mismo sucederá con el Hospital Regional de Ciudad Valles, que estaba colapsado, Erika, en forma total, inclusive hasta insalubre. Curiosamente, un lugar donde se vende salud, bueno, pues parece insalubre, entonces se está ocupando de ello. Son inversiones importantísimas que prácticamente es la construcción o equivale a la construcción de un nuevo hospital, Erika. Y bueno, pues por supuesto, vamos apenas a la mitad de esta administración, donde se ha hecho muchísimo en obra pública, y estoy seguro que vamos a seguir avanzando en este rubro relacionado con el asunto de los hospitales. Ahora, justamente en el rubro de la obra pública, hablabas de infraestructura, que va a ser uno de los grandes ejes para el 2025. ¿Cuáles son esos grandes proyectos, secretario? Sí, mira, el asunto relacionado con la infraestructura, bueno, pues tú sabes, el gobernador es un hacedor de obra pública. Se le ha invertido ya más de 12,000 millones de pesos en lo que va de estos 3 años. Se tiene contemplado ejercer un presupuesto para obra pública ya en unión con la Federación de cerca de 7,000 millones de pesos para el 2025. Se tienen programados hacer o llevar a cabo más carreteras, sobre todo en el tema de movilidad, conectar a San Luis Potosí, continuar haciendo puentes donde se ocupen pasos a desnivel, realizarlos, llevar a cabo pavimentaciones o rehabilitaciones de los caminos rurales que están deshechos en muchas partes. Se ha avanzado bastante en la zona de la Huasteca Potosina. Este año 2025 el gobernador les ha anunciado a los 15 presidentes del altiplano de San Luis Potosí, Erika, que la obra pública en temas de conectividad estará muy presente este 2025 para todo el altiplano, que nadie volteaba a ver. En fin, yo creo que el rubro, estoy seguro más bien que el asunto relacionado con la obra pública, con la infraestructura en San Luis Potosí es uno de los principales destinatarios de la inversión del recurso público de los potosinos. Ahora, el gobernador ha anunciado que en la parte de la vía alterna a carretera 57, al menos en la salida hasta el eje 122, quedará terminada antes de que termine este mismo año, este 2024. Sin embargo, había un compromiso de que llegara hasta el eje 140 e incluso pues de la petición de que llegara hasta Villa de Reyes. ¿Se está contemplando en el 2025 esta continuación? Se tiene, qué buena pregunta, Erika, se tiene ya inclusive definido 3 etapas de toda esa área del sureste o surponiente de la ciudad. La primera etapa es justo lo que actualmente se lleva a cabo, donde se da salida a la vía alterna en el eje 124 que mencionas, con el puente que pasa sobre las vías del ferrocarril. Se va muy avanzado. De hecho, la semana pasada se tuvo una revisión de avance de obra que encabezó el gobernador con algunos empresarios como son los directivos de la BMW. Y bueno, pues se constató el avance importantísimo ya de casi del 70%. Ahí ha habido un poco de retraso por cuestiones operativas, es decir, lo relacionado con las vías del ferrocarril, que ahí había que sacar algunos permisos especiales. Afortunadamente hemos encontrado solidaridad con esa empresa ferroviaria. Vamos avanzando muchísimo. Eso va a ayudar bastante a todos los trabajadores que todos los días salen a laborar a esa parte de la zona industrial como una vía o una alternativa más para poder llegar a sus hogares, sobre todo la gente que viva en el lado poniente de la ciudad. La segunda etapa es continuar con 5 kilómetros más, donde actualmente se encuentran hasta llegar al eje 140, Erika, que sería, para que nos demos más o menos una idea de los que no estamos tan familiarizados, atrás de la pila, más o menos por ahí estaría llegando, y te ahorrarías alrededor de 20 kilómetros hasta llegar al distribuidor Juárez. Ya ves cómo están las cosas ahorita con el tráfico. Sí. Eso nos ayudaría a desahogar bastante. Y la tercera etapa y última sería continuar con esa vía alterna hasta llegar a la carretera de Villa de Arista. Buenos días, secretario. Hablando de estos temas de obras,
entendiendo que este proyecto del regreso del tren de pasajeros es de esencia federal, ¿ya está contemplado ello en el presupuesto para el Estado? Y también esto de si va a ser la estación en donde hoy está el Museo del Ferrocarril, en donde ahí se va a recibir el proyecto del regreso de tren de pasajeros, secretario. Se ha anticipado por las autoridades federales en los proyectos que es eso, proyectos, hay que establecerlo o enfatizarlo bien, que ahí podría tener una terminal. Inclusive ya el propio gobernador del estado la semana pasada así lo estableció, porque insisto, es información que se nos va nutriendo. Lo verdaderamente importante es que el tren de pasajeros va, que San Luis Potosí va a ser uno de los principales beneficiados, que yo lo etiqueto como un transporte social porque es importante, va a generar movilidad, va a permitir también liberar un poco las carreteras, sobre todo del transporte de pasajero colectivo, y bueno, pues todo lo que tenga que ver con facilitar las cosas a los mexicanos, a los potosinos, para poder trasladarse y para poder conectar a los 32 estados de la República Mexicana, pues es bienvenido. De ahí en fuera estamos, insisto, proyectando, probablemente haya algún cambio, pero lo que hoy tenemos es que sí, que efectivamente esa estación que funcionó hace algún tiempo podría ser rehabilitada y modernizada para recibir nuevamente este tren de pasajeros. Ahora, secretario, te lo tengo que preguntar también de manera muy clara. 65,000 millones de pesos suena mucho dinero, pero también lo cierto es que hay muchísimas necesidades en el Estado y muchísimas deudas, muchísimos pendientes que fueron heredados a esta administración. ¿Cómo se van a atender esos temas también, que no resultan obviamente tan populares como anunciar una obra, como anunciar un proyecto, como anunciar un reforzamiento a alguno de los rubros, pero que a final de cuentas el gobierno del Estado también tiene que atender, como por ejemplo el tema de las pensiones? ¿Cuánto se va a destinar y cómo se van a abordar estos temas de las deudas? Y esto lo ligo con el tema de la educación, que ha sido también uno de los grandes pendientes. ¿Cómo va a darse también esta transición? ¿Absorbe finalmente toda la nómina el gobierno federal? ¿Todavía va a tener participación el gobierno del Estado? ¿Y el dinero que se estará destinando entonces para educación será para infraestructura y operación más que para la nómina? Mira, yo en relación a tu pregunta, te puedo decir que tenemos hoy en San Luis Potosí una base presupuestal firme, Erika, que hemos venido eficientizando el recurso público y que por supuesto tenemos muy claro cuáles son nuestras obligaciones financieras que se tiene. Efectivamente, no, como tú bien lo comentas, probablemente hay algunas obligaciones que se tienen que no resultan ser tan provechosas, le diría yo, para toda la población, para los más de 3 millones de habitantes. Sin embargo, pues al final del día son obligaciones y se tienen perfectamente contempladas en nuestro presupuesto, en los presupuestos relativos, en el presupuesto de egresos, en este caso, que también se está ya elaborando, que se elaboró, que se presentó. Por supuesto que estamos contemplando nuestras obligaciones en torno al asunto de pensiones, lo relativo a la nómina de los profesores de telesecundaria, que estaba federalizada, bueno, pues sí. se tiene una buena expectativa de que ya sea absorbida en forma total por la federación. Sin embargo, ello no quiere decir tanto el que uno libere algunos conceptos. Efectivamente nos va a quedar una cantidad de dinero importante, pero va a continuar siendo aplicada para el mismo rubro, es decir, para el mismo asunto relacionado con la educación. Ahora tendremos la oportunidad de realizar más inversión en infraestructura educativa. Recuerda que hasta la fecha, conforme a nuestros datos que tenemos, se han atendido ya más de 400 planteles en toda la entidad. Se han invertido para ello 2,000 millones de pesos. Seguramente con esta liberación de la nómina de telesecundaria podemos invertir lo doble, como lo que ya sucedió o así lo anunció el señor gobernador en otros conceptos, como el apoyo que se da
al Cuerpo de Bomberos y a la Cruz Roja, sí, para poder fortalecer su presupuesto se les va a aumentar, inclusive casi doblar. Yo la semana que entra, por indicaciones del gobernador, tengo una reunión con el delegado de la Cruz Roja, de hecho la tenía de ayer, pero tuvo él algunas complicaciones en su agenda y la programamos para el próximo lunes. No vamos a descuidar ninguna entidad, sobre todo aquella que tiene un propósito social. No vamos a desatender ninguna obligación financiera que tengamos, Erika. Lo que buscamos es tener un presupuesto muy equilibrado, sí concentrado, insisto, en el asunto de la infraestructura, que es uno de los sellos de este gobierno, sí, y por supuesto también lo relacionado con la política social, los programas sociales que también tienen más o menos un incremento para que llegara a 2.700 millones de pesos en este 2025. Ahora, otra de las grandes promesas por parte del gobernador es que en el 2025 este proyecto de Metrored se va a extender al resto del estado. ¿Es una de las apuestas en el presupuesto? Así es, sí, por supuesto ese es el propósito de tener este sistema de transporte colectivo en municipios como lo es Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, es decir, extenderlo, y aquí en el caso de San Luis Potosí, avanzar con algunas otras rutas más. ¿En qué tiempo estamos hablando, secretario? ¿Cuánto tomaría precisamente llevar este proyecto al interior del estado? El año que entra, en el 2025. Antes de que termine el 2025 ya va a estar en todas las regiones. Así es, ese es el propósito. Tomando en cuenta lo que decía hace un momento de las entidades sociales y ayudarlas, los bomberos, secretario, están vistos también en este aumento presupuestal. Ellos decían que pedían 44 millones de pesos, si es posible, para el año que viene. ¿Están contemplados los bomberos también? Y te lo preguntaría, porque ya dabas la referencia de aumentarles al doble el apoyo de lo que da gobierno del estado, pero ¿esto significa que no los van a absorber dentro de la estructura gubernamental? No, sí, claro, por supuesto. Eso implica que el apoyo a bomberos y Cruz Roja va a ser destinado con recurso público del Estado, Erika. Sí, pero me refiero en algún momento en el punto más crítico pues de este año con respecto al Cuerpo de Bomberos, se planteó la posibilidad de que se volvieran, digamos, parte de gobierno del Estado, que se volvieran incluso que los pudiera absorber Protección Civil. Sí, claro, eso se platicó, por supuesto, pero no. Yo creo que Bomberos debe de seguir administrando a su personal a través del patronato, como lo ha venido haciendo, y únicamente la obligatoriedad del Estado, en este caso, es trasladar el recurso público, que ahora será doblado conforme lo comentó el señor gobernador. De acuerdo. Secretario, me gustaría que luego nos tomáramos el tiempo de ir hablando de cada uno de los rubros. También entiendo que lo tendremos que hacer con cada una de las secretarías ya de manera mucho más específica, pero no quisiera dejar de lado finalmente el tema de Villa de Pozos, porque sabemos que el gobierno del estado pues está en cierta medida soportando ese municipio naciente en la medida de que el municipio tendrá que ir construyendo sus propias instituciones. Es decir, mientras no tiene dirección de seguridad pública, pues el gobierno del estado les está apoyando. Mientras tiene todavía problemas con los servicios básicos, pues el gobierno del estado les está apoyando. ¿Esto está presupuestado y por cuánto tiempo, secretario, seguirán con este apoyo y esta colaboración con Villa de Pozos? ¿Cuánto tiempo se calcula? Porque ya el próximo año Villa de Pozos tendrá que tener su propio presupuesto. ¿Cuánto tiempo más ustedes van a estar en esta colaboración? Claro, mira, efectivamente nosotros como gobierno hemos venido apoyando institucionalmente hablando al municipio de Villa de Pozos. Hay que hacerlo, es importante porque pues al final del día era el nacimiento de una nueva entidad municipal y no había de otra forma más que de esta que te estoy comentando. Villa de Pozos ya empezó a tener sus propios procesos de recaudación a través de las oficinas conducentes y competentes. Estamos seguros que para el próximo año Villa de Pozos va a seguir caminando por sí solo, van bien, la gente de Villa de Pozos está contenta con la municipalización que ya realizaron, ya ahora tienen una decisión y un gobierno propio, autónomo, tienen un presupuesto, se les va a dotar de un presupuesto propio para que ellos puedan destinarlo y que se va a ver incrementado justamente con los derechos que por los servicios públicos que así lo permitan, puedan generarse un ingreso adicional, Erika. Vamos, al igual que los 54
8 municipios restantes en todo el estado, Erika, vamos a seguirlos fortaleciendo, lo vamos a seguir ayudando. El gobernador desde que llegó ha venido fortaleciendo a estas entidades, son el primer contacto con la gente, son los que tienen que estar más fuertes, incluso que el propio estado, Erika, y así lo vamos a continuar haciendo. Nos preguntan, y te mandan saludos desde Río Verde, la señora Rosa María Huerta, pero también Lucy nos pregunta que si se estaría contemplando en el presupuesto un puente o alguna obra de movilidad para la zona de Villamagna, porque se complica mucho cuando cierran el río Santiago, hay un crecimiento impresionante para ese sector. ¿Hay una proyección para esta zona para el 2025? Sí, sí se tiene contemplado, de hecho, dentro de este órgano colegiado denominado Consejo Consultivo Potosí, se tiene contemplado, Erika, un proyecto justamente donde nace o muere el río Santiago, como lo quieras llamar, en su intersección con el circuito Potosí o el periférico, que es uno de los puntos donde se generan embotellamientos importantes ya casi a todas horas. El Estado tiene contemplado hacer ahí algún tipo de infraestructura para darle salida a todas las caminos que se conjuntan en ese punto. Inclusive quiero decirte que ya por ahí los colonos organizados de Villamagna han buscado al gobierno del estado, apenas recientemente sucedió eso, hace un par de días. Yo ya estoy buscando entrevistarme con ellos para escucharlos y ver cómo podemos nosotros solucionar esa parte de movilidad en la zona poniente de San Luis Potosí. Aquí todos cuentan, Erika. Aquí no vemos colores, no distinguimos perfiles o situaciones políticas. Todos entran aquí en este gobierno del cambio. Finalmente, y es que son preguntas que nos siguen llegando de la gente, pero pues, si nos quedamos aquí no vamos a terminar nunca. Nos preguntan obras de agua, si el gobierno del estado le va a entrar, pues entiendo que esto tendrá que ser en colaboración con la Comisión Nacional del Agua, y nos preguntan qué va a pasar con el realito, secretario. Bueno, pues el realito hoy por hoy tiene agua. El tema donde se ha visto afectado el asunto relacionado con el mismo tiene que ver con la distribución, con el acueducto de más de 120 kilómetros, Erika, que de manera cotidiana ha venido presentando afectaciones y por eso no termina llegando el agua hasta su destino. Estamos trabajando en ello desde 2 puntos de vista. Uno, el asunto relacionado con el tema jurídico. Ellos tienen que responder porque al final del día al Estado le cobran la cuota como si el servicio se prestara de manera perfecta cuando no sucede ello. Es una herencia que se nos dejó, no estamos cómodos con esa situación, pero bueno, pues esa es la realidad y frente a la realidad hay que buscar soluciones. Entonces, seguramente si las cosas no se corrigen de fondo, como se pretende, sustituyendo por un acueducto que no presente las fallas ni que nos den justificaciones cotidianas como nos lo vienen haciendo, bueno, pues de alguna forma buscar rescindir esa obligación y buscar otras formas de poder llegar o tener ese líquido para los potosinos. Aquí hago un paréntesis, Erika. Mira, hay algo que se denomina título de asignación, sí, no de concesión, sino de asignación. Nosotros, el gobierno del estado, por indicaciones del gobernador, desde hace ya algún tiempo, estamos trabajando en integrar un expediente para que de la mano de Conagua podamos nosotros tener un título de asignación de agua que podríamos extraer este líquido de las cuencas del río Valles, de los ríos que nacen en la Huasteca Potosina, para poder traer agua de allá hasta aquí a San Luis Potosí. Eso es el primer paso, esa es la primera parte que tenemos que tener para inclusive acceder a algún plan de subsidios federal o de patrocinio federal para poder traer agua. Sin este título de asignación no lo podemos hacer. Al final del día, si esa agua de los ríos no es aprovechada, pues termina en el mar, desaprovechada. Entonces, sí,
pues hay que hacerlo aquí en el caso de San Luis Potosí, sobre todo porque pasan justamente por esta entidad federativa. Pero digamos, sí hay proyectos que se tienen para este 2025 ya contemplados en materia de agua por parte del gobierno del estado. Secretario, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para empezar a esbozar las líneas de este presupuesto que estarán llevando al Congreso del Estado y bueno, pues estaremos muy atentos y lo decíamos, ¿no? Sería muy interesante que con cada una de las dependencias, cada una de las áreas pudiéramos ir desglosando también este presupuesto. Te agradezco mucho. Gracias, Erika, y un saludo también a toda la gente de la zona media que nos escucha a través de Medialuna FM. Un saludo a todos. Gracias, secretario. Muy buenos días. Luego.